Ya está llegando otro bloque de la hora radio. Bueno, finalmente esta tarde nos encontramos a partir de las 6 de la tarde, hacía un calor bastante interesante. Vino Osvaldo Bayer, para nosotros uno de los últimos grandes hombres de la Argentina. Destacado, admirado, seguido, leído, visto en películas. Un hombre con una dignidad total, es decir, él tiene su forma de pensar que a nosotros nos cautiva, pero sobre todo tiene esa forma de vivir austera, pero no es austero a la hora de hablar y a la hora, no se ahorra palabras para defender al pueblo, no se ahorra, es decir, él no es un hombre de consumo, pero lo que gasta lo gasta en palabras para defender al pueblo o para defender amigos de él o para hablar de amigos de él o de gente cercana como Paco Urondo, o como habló también de Rodolfo Walsh, o como ha hablado también de su entrañable amigo Agustín Tosco, de quien luego nosotros va a aparecer en la segunda parte del bloque una grabación que tomamos de él hace 2 años, en el 2014, en la escuela que lleva su nombre, que es una escuela secundaria del distrito de la capital federal del barrio de Villa Pueyrredón. Así que bueno, esperamos como siempre que lo disfruten, que pueda ser de su agrado. Bueno, muchas gracias por todo, por recibirme. Hoy voy a hacer un repaso de mi vida, pero presentando el país en que viví. No tanto yo, sino el país en que viví. Yo nací en Santa Fe, en el año 1927, febrero del 27. Es decir, que voy a tener 89 años dentro de 2 meses y medio. Vivíamos en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, pero mi madre fue a tenerme en Santa Fe, la ciudad donde vivían los abuelos. Pero nos fuimos a vivir muy pronto a Belgrano, en la capital federal. Primero en Tucumán estuvimos viviendo y después a Belgrano. Y allí fue a la escuela Castro Munita. Mi padre no era nazi y por eso no quiso mandarme a una escuela alemana donde iban los hijos de la colonia alemana. Me hizo un gran beneficio con eso. Era un tiempo donde la colonia alemana era muy nazi. Había una minoría realmente anti-nazi, pero minoría también. De manera que yo pude participar en muchos acontecimientos antinazis de aquel tiempo. Ahí hice la secundaria, la primaria y la secundaria en colegios del Estado, porque sinceramente todas las escuelas alemanas eran nazis, sinceramente. Pero seguí practicando también el idioma alemán. Fui al colegio Manuel Belgrano los 3 primeros años en el secundario y después los otros 2 los hice libre en la escuela libre, estudiando yo solo. Me dediqué al periodismo. Quise ir a conocer el país de mis antepasados y me fui a Alemania, donde estuve 4 años trabajando allí. Y fue un periodo de mucha enseñanza para mí. Ver ese país que había estado bajo el nazismo, ese gobierno increíble, y que se había levantado también para ayudarlo a la guerra, que había perdido la guerra. Ese pueblo, cuando yo llegué, estaba totalmente derrotado. Estaba derrotado en todo sentido. Pero para mí fue todo un acontecimiento ver los resultados del nazismo, final del nazismo. No había logrado absolutamente nada, con su antijudaísmo y con todo su racismo, etcétera, etcétera. Bueno, estudié filosofía e historia y empecé a ejercer el periodismo libre. Ejercía desde Alemania, escribía para la Argentina notas de esa Alemania nueva, de esa Alemania del posguerra, de esa Alemania que con mucha hambre y con mucha destrucción de sus ciudades. Y realmente tuve muchas satisfacciones con mis notas que aparecieron en las revistas argentinas. Estudié también en la Facultad de Hamburgo, estudié historia. Y sinceramente fue un estudio muy profundo que me invitó a escribir y a hacer investigaciones históricas. De ahí mis libros. Ahí me casé con Maris Bayer, mi mujer, ya fallecida, y nací mis 4 hijos. Y a los 4 años volví a la Argentina. Y fui a trabajar al diario Esquel, en la Patagonia, que fue un gran aprendizaje. Aprendí bien lo que era la Patagonia. Aprendí bien cómo vivía esa gente, cómo trabajaban los patagónicos. Y además me sirvió para después hacer los libros
de la Patagonia Rebelde, de las huelgas patagónicas del año 20 y 21. Ahí comencé a estudiar a fondo, viajar a Río Gallegos y a todo Santa Cruz para averiguar cada vez bien profundamente lo que había sucedido. Un crimen atroz que hizo el gobierno de aquel tiempo, Hipólito Yrigoyen. Es increíble que nunca fue juzgado por eso, por esas matanzas, hasta que salieron mis libros y se hizo una película, La Patagonia Rebelde, que tuvo un gran éxito y se dio en toda la Patagonia, en toda la Argentina. Además sacamos el premio del Festival de Berlín. Cuando regresé a Buenos Aires, después de 5 años de estar en la Patagonia, comencé a trabajar en el diario Clarín. Y después tuve mi propio diario, mi propio periódico semanario, donde yo era el jefe de redacción. Y así salió mi libro, Severino Di Giovanni, mi primer libro, que fue un éxito, un bestseller. La historia de ese anarquista de la violencia que había tenido el loco a la dictadura de Uriburu. Sinceramente un personaje increíble. Además todavía vivían sus compañeros que habían estado largos años presos. Y pude escribir ese libro que fue un éxito total en cuanto a la venta y en cuanto a la lectura y los comentarios en los diarios. Eso me impulsó a seguir los estudios históricos. Y comencé poco a poco a dejar todas las vacaciones que yo tenía, pasarlas en Patagonia. Y allí estudiar las huelgas patagónicas. Las increíbles huelgas patagónicas, hechas en los años 20 y 21 y 22. Increíble la multitud de huelguistas que cosechó Santa Cruz en aquel tiempo y que al final triunfaron. Pero el Hipólito Yrigoyen mandó el ejército que hizo una verdadera matanza. Le dio la orden de la pena de muerte, parece mentira. El gobierno de Yrigoyen había eliminado la pena de muerte en el año 18, pero la levantó a ese decreto y le impulsó de nuevo para fusilar a los huelguistas patagónicos. Es un hecho que el Partido Radical nunca se hizo la autocrítica. Yo los he visitado y les he pedido que es necesaria la autocrítica por las huelgas patagónicas. Y me dijeron que ya no es tiempo, siempre es tiempo. Siempre es tiempo de expresar los errores que se cometen, principalmente de un gobierno. Bueno, la película fue un éxito total, mayor en el Festival de Berlín, y con eso nos ayudó mucho a vender la película en todo el mundo, que se vio en todo el mundo la película. Bueno, después la película va a ser prohibida por Lastiri, ese hombre de Perón, cuando Perón se aproximaba al poder, iba a ser reelecto Perón. Antes hubo un gobierno interino de Lastiri, que fue cuando prohibió la película. Y recién la íbamos a poder dar cuando volvió la democracia, después de la dictadura, de la desaparición de personas. Con la dictadura de Videla sufrí mucho, tuve que irme al exilio. Sufrí mucha persecución, sufrí cárcel por mis libros, nada más que por mis libros, pues no tenía yo actuación política. La más terrible, vamos a sufrir los argentinos, la más terrible de las muertes, que es la desaparición de personas. No estaban ni vivos ni muertos, están desaparecidos, contestaba la dictadura. No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Increíble los conceptos que se manejaban en aquel tiempo. Increíble. Y nunca se juzgó eso. Mientras tanto, hacíamos la vida familiar, mi mujer me acompañó siempre. Mis hijos se fueron, por no ser perseguidos también, se fueron a Alemania a estudiar, donde se recibieron y donde siguen viviendo todavía en este momento. Así que la película y el libro nos cambió la vida, porque se separó la familia, se separó por conveniencia, ¿no? Por conveniencia de mis hijos. Luego, cuando termina la dictadura, vuelvo a la Argentina. Qué satisfacción poder volver a la Argentina, después de tantos años de exilio, de injusto exilio. Y bueno, y en la democracia pudimos hacer muchas cosas. Se reeditaron mis libros, escribí nuevos libros, hice películas y doy conferencias. Allí donde me llaman, me invitan, voy siempre, concurro, sea donde sea, en qué lugar del país. Bueno, esa ha sido en cortas palabras
mi vida, traer la verdad histórica al pueblo argentino, luchar por la verdad histórica, que es luchar por la vida y contra la muerte. Denunciar, sinceramente, cuando se jugó con la muerte, con la población argentina. Y uno de los principales fue nada menos que Hipólito Yrigoyen, hombre elegido por el pueblo. Como vuelvo a repetir, el Partido Radical tiene que hacerse la autocrítica por ese periodo de Yrigoyen y por la represión que se hizo con los peones rurales. Los peones rurales patagónicos siempre sostuvieron que fueron fusilados 1.500 peones rurales. El gobierno reconoció solamente la muerte de 600, pero sin decirlo oficialmente. Algunos voceros dijeron que no eran 1.500, fueron solamente 600. Solamente. Aunque hayan sido solamente 600, fusilar a gente que hace huelga con motivo, porque se ganaba muy poco y se trabajaba cualquier cantidad de horas, es un crimen que tiene que ser denunciado siempre y que tiene que ser el Partido Radical, hay que exigirle siempre que se haga la autocrítica sobre esa matanza. Esto es el prólogo de la reunión de hoy, viene a ser el tema que más me subyugó. Estuve muchos años estudiando los hechos, yendo a Río Gallegos, que todavía tuve la suerte de que vivían todos los testigos, salvo los fusilados, por supuesto, no, los testigos de aquel tiempo, y que me dieron datos. Y así, con tantos datos que conseguí, escribí 4 tomos, uno más grande que el otro, y ya es indiscutible, nadie me lo discute ya, ningún historiador ha discutido mis libros, ni siquiera ha comprobado que hay algún documento falso. Estoy muy contento de haber hecho eso, a pesar que me costó 10 años de exilio, la pérdida de mis empleos, etc. Bueno, muchas gracias. Ahora estoy al servicio de ustedes, de las preguntas de ustedes. Gracias. Buenas tardes, Osvaldo. Te veo a vos siempre y cada vez que te veo me acuerdo de Agustín Tosco, que es alguien que es muy importante, un amigo tuyo. Me gustaría, si es posible, que hagas una referencia sobre Agustín Tosco. Bueno, Agustín Tosco fue sin duda, yo siempre lo digo, el mejor de todos, sin ninguna duda. El hombre humilde, el hombre que tuvo el cargo de secretario general en Córdoba y vivió siempre humildemente. Yo me acuerdo en los congresos que tuvimos de sindicatos, yo fui secretario general del sindicato de prensa muchos años y lo conocí mucho a Agustín Tosco en los congresos. Él siempre comía humildemente, vivía en hoteles humildes, etcétera, pero era el mejor orador de todos. Qué gran hombre, que hay que recordarlo más a Agustín Tosco. Gracias. Maestro, yo quería que nos comente un poco la situación que estamos viviendo ahora con este gobierno. ¿Cómo? La situación que estamos viviendo ¿De ahora. qué? Y la situación que estamos viviendo ahora con el gobierno. Bueno, sinceramente, volvimos a la década del 30. Parece mentira que esté... que el pueblo haya votado para que sea intendente este hombre, un conservador absoluto, un hombre que nunca hizo nada por la clase trabajadora, ni por los pobres, ni por la regulación de nada, y sin embargo fue electo, sacó no la mayoría, pero sacó la mayoría de votos, por lo menos la cantidad de votos máxima que superó a los demás. Sinceramente, tenemos que salir a la calle. Si salimos a la calle no se va a atrever a tomar más medidas conservadoras. Tenemos que hacerlo. Tenemos que acostumbrarnos a salir a la calle, que es un arma absoluta de la democracia. Salir a la calle y pedir la igualdad y la fraternidad. La igualdad de todos. El asegurar empleo para todos, que todo el mundo tenga trabajo. Todo eso tenemos que asegurar. Y no
aguantar un sistema conservador, absolutamente conservador, como el que estamos aguantando hasta ahora. Hola, maestro. Y vamos a ver que finalmente la ética triunfa. Van a pasar muchos años todavía, muchos años. Buenas tardes, maestro. Yo le quería preguntar, en los 8 años que estuvo de investigación haciendo el libro La Patagonia Rebelde, ¿tuvo contacto con movimientos incipientes sobre ideología comunistas y de otras ideologías, no? Hoy en día hay un resurgimiento a la derecha neoliberal y el resurgimiento de movimientos neonazis, ¿sí?, en el mundo. ¿Qué opina de eso? ¿Cuál es la raíz? Bueno, que no hemos aprendido nada, ¿no? Elegir a Macri, un hombre que no tiene ninguna experiencia como político. Además, toda la experiencia que la tiene es en el comercio, en los negocios. No puede ser eso. Y espero que sea derrotado en las próximas elecciones y que no sea reelecto. Esa gran parte del pueblo argentino votó a Macri. No hay interpretación. Porque desconocido completamente cuanto como político. Y además lo que prometió no prometió absolutamente nada. Prometió lo que prometen los ultraconservadores nomás. Así que sinceramente no sé cómo va a terminar este hombre. Yo creo que hay que empezar a salir a la calle con él para pedir su renuncia. Creo que hay que moverse. El pueblo tiene que tener su voz también y salir y decir su voz en la calle. Ojalá que salgamos. Yo los voy a acompañar. Buenas tardes. Y quería preguntarle sobre todo que haga algún comentario sobre este juicio que acaba de ganarle a los Martínez de Oz. El juicio. Y bueno, evidentemente la justicia argentina a veces sabe analizar profundamente lo que ha ocurrido, ¿no? Y el juzgado me dio razón en todo. Que él me inició juicio por calumnias e injurias porque hablé de los negociados que hizo este hombre y de los negocios que sigue haciendo y cómo utilizó el dinero público cuando tuvo cargos, y la justicia me dio la razón en un juicio muy rápido. Ha enfrentado realmente al poder del dinero y lo han sabido enfrentar. Osvaldo, unas palabras acerca de Rodolfo Walsh y el Paco Urondo, si es posible. Bueno, Rodolfo Walsh, como siempre lo dije, era el mejor de todos. Qué gran periodista. ¿Cuánto dinero hubiera ganado si se hubiera dedicado solamente al periodismo él? Pero no se dedicó solamente al periodismo, sino también al trabajo gremial, al trabajo de abajo, a representar a los pobres, a representar a los obreros. Me acuerdo los diálogos con él, íbamos caminando por la calle hablando. Qué grandeza que tenía. Nunca hablaba de sí mismo, nunca hablaba de que andaba mal de dinero ni nada por el estilo, sino que hablaba siempre de lo que había que hacer para cambiar el país, para cambiar la política. Y en cuanto al Paco Urondo, era como le decían en el diario donde trabajaba conmigo, lo llamaban, era un fifí, un muchacho muy fino en su manera de vestir, etcétera, etcétera. Pero en su ideología siempre estaba con los obreros, siempre estaba con los pobres, siempre fue electo delegado en los diarios donde trabajaba. Le gustaba vestir bien, una cosa increíble. Pero tengo el mejor de los recuerdos del Paco Urondo. Por ahí es una redundancia lo que voy a decir. ¿Qué opinión le sugiere el papel que están jugando los medios en esta coyuntura política que vive el país? ¿Están jugando los medios en dónde? En esta coyuntura política que está viviendo el país. Los medios audiovisuales. Y bueno, que el pueblo argentino tiene que luchar por una verdadera democracia de los medios de comunicación. Mientras los medios de comunicación pertenezcan a empresas privadas, no es democracia, van a representar siempre los intereses de la propiedad privada. Y los medios de comunicación, en una verdadera democracia, tienen que pertenecer al pueblo, con mucha cultura para los intelectuales, que representen a todos los sectores del pueblo. Yo voy a seguir luchando por eso, no he tenido ningún éxito hasta ahora. Y quería saber si nos podía compartir su experiencia el día que conoció al Che Guevara en Cuba, en el 59, si no me equivoco, en el 60. Gracias. Bueno, sinceramente,
El día que nos llamó Che Guevara era el primer año de la revolución. Era el mejor de todos, sin ninguna duda. ¿Cómo nos habló? ¿Con qué tranquilidad? Sin ninguna violencia. Nos explicó por qué había que hacer la revolución en América Latina. Y nos declaró la forma en cómo había proceder. Siempre en absoluta libertad. Era un genio, ese hombre, de mano generosa, de mano muy generosa. Y dio su vida por mejorar la política en Latinoamérica. Un verdadero héroe del pueblo. Recordémoslo siempre. Gracias. Bueno, después de la experiencia que uno ha tenido, yo he sido muchos años delegado gremial, entonces tengo una gran experiencia en la lucha obrera, en la lucha de la CGT, etcétera, etcétera. Yo creo que después de analizar las ideologías políticas que nos gobiernan o que participan en las elecciones, yo creo que lo mejor de todas ha sido el anarquismo, la libertad en libertad, el gobierno en libertad. Siempre las grandes resoluciones tomadas por las asambleas barriales, que tendrían que existir las asambleas barriales como existieron en cierto último periodo de la Argentina, que gobiernen representantes de todas las partes no solamente de las mayorías, sino de todas partes de la sociedad argentina. Bueno, es un poco el pensamiento primario del anarquismo, ¿no? Que todo se resuelva por la asamblea. Últimamente vimos cómo funcionaron las asambleas barriales. Yo tengo una muy buena experiencia de la asamblea barrial de Belgrano, donde gente que nunca había hablado, hablaban. Las viejitas, cómo hablaban en las asambleas. Increíble. Se posesionaban de la palabra y no la dejaban. Sí, hermoso. Es decir, que existe una base democrática en nuestra sociedad. No sé si ustedes habrán ido, pero la experiencia fue muy buena. Habría que repetirla. No solamente votar en secreto, sino hablar abiertamente en las asambleas populares cuando se discuten los temas principales. Convocar a las asambleas populares o las asambleas barriales para escuchar las distintas voces y que esas asambleas tomen una resolución y la envíen hacia el gobierno. Ojalá que lo podemos hacer. Eso se llama democracia, la palabra para todos. Tenemos que gobernar todos juntos y no solamente a gente de partidos políticos conocidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Adrián. Yo quisiera hacerle una pregunta. Del gobierno pasado, los 12 años del gobierno pasado. Quisiera saber su reflexión. Los 12 años del último gobierno tiene cosas positivas y cosas que se dejaron de hacer. Es una pena. La gente tendría que haber salido más a la calle para moverlos más, para que tuvieran más apoyo. Pero no se atrevieron a hacerlo. Ojalá puedan volver de nuevo al poder y hagan realmente lo que no hicieron. Dejar el gobierno a partidarios de otro sistema. Ojalá que se haga eso. Pero hay que aplaudirlos, no demasiado, pero aplaudir. Hola, ¿se escucha? Hola, buenas tardes. Le quería preguntar qué opina de la detención de Milagros Salas. Bueno, opino que es una barbaridad. Y hay que seguir luchando y salir a la calle para liberarlo. No tenemos otra. Es impresionante el silencio, la poca reacción de muchos sectores del pueblo, de los sindicatos, etcétera, sobre Milagros Salas. Una verdadera mártir del sistema. Gracias. Reacomodar la CGT. La CGT, la Confederación General del Trabajo, era la central obrera. Había sido intervenida por el golpe militar, pero evidentemente ese golpe militar no podía seguir gobernando, tenía que buscar alguna solución. Y entonces, con respecto a la CGT, resolvió hacer un congreso de delegados elegidos por cada uno de los sindicatos, en elecciones libres. Yo en aquel tiempo era secretario general del gremio de los periodistas, se llamaba Sindicato de Prensa, y fui elegido para ser delegado ante ese congreso de la CGT que iba a buscar las nuevas autoridades.
Y fue en ese congreso que debutó Agustín Tosco. Fue en ese congreso donde actuó por primera vez Agustín Tosco. Me sorprendió por la gran capacidad que tenía de hablar. Habló, además, con una gran limpieza. Habló de cómo tenía que ser, cómo debían ser los dirigentes sindicales. Como me acuerdo, como dijo, de una honestidad absoluta. Ante todo, el dirigente sindical, dijo él, tiene que ser honesto. Jamás vivir de los dineros de los obreros, ni del dinero de la central, de la CGT. Bueno, en su primer discurso ya, en ese congreso, Tosco causó una impresión muy buena para todos. Venía del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y tenía la tonada cordobesa. Que un poco los porteños lo toman a broma, pero Tosco, aunque tenía tonada cordobesa, realmente se impuso por las verdades que dijo en esa intervención. Bueno, esa intervención de él lo va a hacer célebre, va a siempre quedar en la historia de todos. Con el gran sentido de honestidad que habló, con la gran sencillez. Iba vestido como un obrero, con ese traje de tipo mecánico. Y venía representando, sí, justamente ahí está también así. Claro. Y venía representando a un gremio poderoso, el gremio de Luz y Fuerza, que dominaba todas las partes de las centrales eléctricas de Córdoba. Él era un marxista, es decir, se distinguía de los demás porque en general casi todos en esa época, la mayoría, no casi todos, sino que la mayoría, era peronista. A pesar del golpe militar, a pesar de todas las cosas que se descubrieron del peronismo, que se pusieron en claro a través de los militares, Tosco siguió su línea marxista. En el fondo era un marxista. Pero por supuesto, ninguno que realmente siguiera el correlato, siguiera como un obediente de lo que decían los libros, sino que trataba de aplicar toda esa teoría marxista en la vida diaria, en esta vida argentina tan diferente de la vida europea. Nos conocimos, hablamos largamente. Yo había estudiado en Europa, tenía la experiencia europea, había justamente estudiado en la posguerra, de esa guerra tan increíble, y justamente en Alemania, que había tenido ese régimen del nacionalsocialismo, del nazismo, con Hitler, ese verdadero régimen criminal que había iniciado la guerra y había perdido la guerra. Teníamos esa experiencia, lo de la guerra, las búsquedas, como la juventud alemana buscaba otra cosa, se le había mentido tanto con el nacionalsocialismo. Además, Alemania estaba ocupada por los países que habían triunfado en la guerra. De manera que mi experiencia vivida en esos años de estudio en Alemania fue mi regreso. Mi regreso con el peronismo también había sido muy profundo. El peronismo había caído, no había sido capaz de defenderse contra el ejército. Y eso había causado realmente una sorpresa tremenda. Y ese congreso de la CGT de los que estoy hablando buscaba precisamente eso, que estuvieran representados todas las líneas políticas de ese momento en la Argentina en ese nuevo congreso de la CGT. Bien, se votó, la mayoría obtuvo el peronismo, la mayoría era peronista. Después
como segundo vinieron las 32 organizaciones, que eran casi todas de tipo socialista, adherentes al Partido Socialista en la Argentina, que en aquel tiempo era una especie de tercer partido, segundo partido en la capital federal, pero tercer partido en otros lados, y los independientes, y también 7 sindicatos que votaron por la línea comunista. Fueron tiempos de muchísima discusión, y Tosco se impuso con su sencillez, su absoluta humildad en su forma de vestir. Él no aceptaba ser dirigente sindical solamente, sino que era trabajador, trabajaba a las 8 horas para después ir al sindicato y ser dirigente del sindicato. Cosa que en su mayoría no había otro ejemplo como él. En general, los delegados obreros que marchaban y formaban parte de la comisión directiva del sindicato sacaban lo que se llamaba la licencia gremial y no trabajaban más. Es decir, ocupaban su puesto sindical. Y como decía Tosco, eso trae la burocracia. Esos jefes de los sindicatos se acostumbran a no hacer nada, se acostumbran a la oficina, se acostumbran a mandar y van perdiendo el contacto con la masa. Y el verdadero dirigente sindical tiene que tener el contacto con la masa, estar en la fábrica, estar allí, en el lugar de trabajo, y después ir al sindicato. Bueno, eso era absolutamente nuevo. Había dirigentes como hay ahora, dirigentes que hace 20 años que son elegidos y cada 2 años y que nunca concurren al trabajo y pierden el contacto. Y se hacen realmente, van perdiendo el contacto con las fábricas y se hacen lo que se llama burócratas. Su lugar es la oficina, su lugar es, sí, concurren en algunas asambleas donde hablan, no discuten, sino que hablan al final. Y entonces el sindicalismo va perdiendo esa fuerza democrática por la que luchaba nuestro amigo Agustín Tosco, siempre desde abajo, siempre tener contacto con los trabajadores, siempre concurrir a la fábrica o al lugar de trabajo para saber los problemas que tiene cada uno. Sinceramente fue todo un ejemplo. Lo vi en otros congresos hasta que yo dejé de ser dirigente sindical, me dediqué a mis libros y siempre tuvo esa actitud de concurrir al lugar de trabajo y al mismo tiempo de participar de la vida sindical y ser un dirigente sindical. Sin ninguna duda fue el más brillante de los dirigentes sindicales. Y yo me puse tan contento cuando ustedes eligieron este nombre para esta escuela. Se lo merece. Además, la humildad de él. La humildad. Una de las mayores cualidades que debe tener un dirigente sindical. Me hacía acordar a los dirigentes de antes, de principios del siglo pasado. De casa al trabajo y del trabajo a casa, pero en la casa era justamente el sindicato, para discutir los problemas y tratar de defender a la gente que se quedaba sin trabajo, o a la gente que se la denunciaba y realmente terminaban en la cárcel. Cuando esto hay que decirlo, se establecieron leyes, principalmente en tiempo de General Roca, de castigo, principalmente por ejemplo, la ley 41-44, la ley de residencia, la ley más cruel de la historia argentina. Estaba dirigida a los obreros que habían venido, esa primera gran camada de obreros italianos, obreros españoles, también una cantidad de obreros españoles y polacos, etcétera, yugoslavos,
habían llegado estas cosas a trabajar. Y lo primero que hicieron fue organizarse en sindicatos que tenían la ideología marxista o la ideología anarquista, que fue en un principio la mayoritaria. Los anarquistas fueron la mayoría acá de los sindicatos organizados cuando comenzó la vida obrera. Y entonces el presidente Roca impuso la ley 41-44, por la cual se expulsaba a todo extranjero que practicara ideologías contra el ser nacional. ¿Cuáles eran las ideologías contra el ser nacional? Por supuesto, las ideologías que querían llegar a la igualdad del pueblo, el anarquismo, el comunismo y también el socialismo. Es increíble, pero lo dañino de esta ley de Roca, la ley de residencia, es que se expulsaba al hombre del país y se dejaba acá a su mujer y a sus hijos. Se expulsaba solamente al hombre, de manera que esos hogares quedaban sin el hombre, que en aquel tiempo la mujer no trabajaba o trabajaba muy poco, lo dejaban sin padre a esos hogares. ¿Y era para qué? Roca, ¿para qué hacía eso? Para que la mujer le dijera al hombre: no te metas en el sindicalismo porque te van a expulsar. ¿Y qué hago yo acá? ¿Cómo crío a nuestros hijos sin tener trabajo? Esa ley de residencia realmente fue creada por el gobierno argentino. Es una de las leyes más vergonzosas de nuestra historia. Y recién el presidente Frondizi anuló esa ley para siempre. Y me acuerdo que fue una gran fiesta. Se hicieron grandes manifestaciones de aplauso al presidente Frondizi de haber tenido la valentía de terminar con la ley de residencia. Bueno, la vida de Tosco va a ser esa: vida de trabajo y vida en el sindicalismo. Tratar de llegar a la igualdad a través de las leyes, a través de las discusiones, a través de las asambleas. Él era un revolucionario, pero un revolucionario a través de lo pacífico. Llegar alguna vez al poder político también los obreros, pero a través de la fuerza que iban cobrando en asambleas y a través siempre del voto de la mayoría. Como digo, conversé mucho con él. Tenía una gran generosidad. Él no le interesaba el cargo o el puesto. Le interesaba mover al pueblo, moverlo desde abajo. Terminar con esto de la sociedad de clases, donde está el barrio norte, donde vive la clase de los ricos, y están las villas miserias, donde vive la gente en su mayoría sin trabajo. Siempre he sostenido que no hay verdadera democracia mientras haya villas miserias. Los invito a que vayan a visitar la Villa 31 en Retiro, donde viven 70.000 personas, familias. Van a ver ustedes la extrema pobreza de cómo vive esa gente. En qué sucuchos, en qué casuchas viven. Y nosotros cantamos nuestro himno nacional desde 1813. Ved en trono a la noble igualdad. Libertad, libertad, libertad. Llegar a la igualdad, pero en libertad, sin ninguna dictadura. Fíjese qué imaginación, esos patriotas de Mayo, esos hombres de la Asamblea del año 13. Qué instituciones. Lean profundamente nuestra historia. Y cómo desgraciadamente no pudieron realizarse esos sueños de los hombres de Mayo. ¿Bien? El micrófono, que no se escucha muy bien. ¿No se escucha? Sí, se escucha, pero sí se escucha mejor, más cerca. Perdón. Perdón. Bien. Se escucha bien y se siente bien sus conceptos, maestro. Se escucha todo. ¿Cómo dijo? Que se escucha muy bien sus conceptos, maestro. Gracias, querido. Bien, volvamos a Tosco. Él nos dio el ejemplo de cómo tiene que ser un hombre que quiere servir a la sociedad.
Él siguió viviendo con su sueldo, por más que tenía familia, sin tomar ningún dinero del sindicato. Siguió trabajando siempre en Luz y Fuerza y cumpliendo con su deber como trabajador. Hay que leer las actas que se han publicado, que el gremio de Luz y Fuerza ha publicado en forma de libro, las actas de sus reuniones, las opiniones de él, cómo debería actuarse con los paros, el cuidado que tiene que tener los obreros de no realmente perturbar con los paros la vida de la gente común, de las familias con hijos, etcétera. Bueno, todo un ejemplo de ética, ¿no? Esa palabra que nos habla de la conducta que hay que tener como ciudadano, el respeto hacia todos los demás. Esa es la forma de vivir. Su vida fue de huelga en huelga cuando era necesario, principalmente cuando llegaba el periodo de discutir los nuevos sueldos, que siempre por lo menos debían colocarse a la altura de la inflación. Eran años de mucha inflación. Y en eso perdían mucho los trabajadores con la inflación. Bueno, por lo menos mantener el mismo nivel de valor del sueldo a través de los años. Un modelo, eso podemos llamar de este hombre. Y después vamos a caer finalmente en ese periodo tan atroz que fue cuando muere Perón y sube al poder su esposa y se acentúa el poder del ministro ¿cómo se llama? López Rega. Por algo nunca me acuerdo de él. López Rega, que va a actuar con la Stresa. Se va a vivir un tiempo muy difícil. La Stresa, que asesinaba directamente a los que consideraban enemigos políticos. Yo en ese periodo había escrito las huelgas patagónicas del año 21. Ya había escrito 3 tomos que se habían publicado. Y ya habíamos, sobre los 2 primeros tomos, habíamos hecho el film La Patagonia Rebelde, que fue realmente todo un acontecimiento. Es decir, de una huelga que había sido escondida siempre en nuestra historia, nunca se hablaba de la huelga de Santa Cruz, de la huelga de los peones rurales santacruceños, y que en tiempos de Irigoyen, y que ese presidente que valía como presidente democrático porque había sido elegido por el pueblo, reinstala la pena de muerte en Argentina. Es algo que pocos saben, pero el mismo Irigoyen, cuando subió a la presidencia, eliminó la pena de muerte. En Argentina hasta ese momento existía la pena de muerte, principalmente para crímenes comunes, pero también para militares que se alzaban contra los gobiernos, etcétera, etcétera. Termina con la ley de pena de muerte, y Irigoyen termina en el año 1918. Y cuando los peones rurales de Santa Cruz inician la segunda huelga, porque los patrones, los estancieros, en su mayoría ingleses, no habían cumplido con el convenio que se había firmado, inician una segunda huelga. Irigoyen envía al 10 de caballería al ejército, bajo la dirección de Varela, el teniente coronel Varela, con la pena de muerte. Con una pena de muerte, a pesar que la había terminado hacía 2 años la pena de muerte. Ese es un pecado antidemocrático tremendo de la presidencia de Irigoyen. Lo aplica por subversión. Una huelga de campo, ninguna huelga, es subversión. Subversión es solamente cuando se levantan los militares.
Bueno, interviene el ejército y son fusilados, según los obreros, según los peones rurales, fueron fusilados 1.500 peones rurales en el año 21 y 22. Yo hice la investigación de todo esto y entrevisté al presidente de la sociedad rural de aquellos años, que todavía vivía, tenía 86 años, y me dijo, que es el presidente de los estancieros, y me dijo, no fueron 1.500, de ninguna manera se fusiló 1.500 obreros, peones rurales. Nosotros los estancieros nos reunimos, hicimos un recuento de los peones que nos faltaban y que habían sido fusilados, y llegamos solamente al número de 969. Como si no fuera igual, ¿no? Como si fusilar a uno no es lo mismo que fusilar a 1.500. Bien, esas cosas se hicieron en Argentina. Y con Tosco, que nos reunimos más de una vez, hablamos justamente sobre esas huelgas. Y él me invitó varias veces para que yo diera conferencias entre los obreros de Luz y Fuerza y a la CGT de Córdoba sobre el desarrollo de esas huelgas. Y él, me acuerdo siempre que anotaba los datos. Le gustaba mucho aprender de todas esas cosas. Bueno, se hizo también el film La Patagonia Rebelde, que hicimos justamente una sesión especial en Luz y Fuerza en Córdoba, y fue presidida por Tosco, que sencillamente hizo una intervención brillante sobre lo que había sido el fusilamiento de peones rurales en el año 21. Algo que dijo él que nunca debiera repetirse, y que es una vergüenza nacional, es una vergüenza de nuestra historia, que justamente un presidente elegido por el pueblo haya tenido esa orden de pena de muerte para los peones rurales que habían resuelto todo en asamblea, democráticamente. Me acuerdo el sentimiento que un Agustín Tosco, como aplaudió cuando terminó el film, el abrazo que me pegó, el abrazo, había también 3 actores que me han quedado en el film, y también los abrazó muy emocionados. Y él dijo, tenemos que luchar para que nunca más se fusilen obreros en la historia de nuestro país. Él, como decíamos, era un marxista, pero acomodando todas las ideas, sus ideas al Estado Nacional, a la forma de ser argentino. No venía con ninguna intervención extranjerizante, sino que las aplicaba acá. Un magnífico orador. Se han guardado algunos, en el sindicato de él se han guardado algunos discursos. Alguna vez se pueden pedir una copia, y ya que este colegio tiene su nombre, de traer su voz también acá. Bien. Y empieza ya ese periodo. Él tenía muchas posibilidades de llegar a político y de ser elegido en un puesto alto en la política, pero prefería seguir el sindicalismo, aunque ya últimamente pensaba también meterse directamente en la política, hasta que se enfermó. Justo fue ese periodo realmente muy triste argentino del gobierno de la mujer de Perón, con López Rega como la máxima autoridad de todo, con las 3A. Comenzaron los crímenes políticos, comenzó el exilio también para muchos. A mí hizo salir un comunicado en los diarios, porque uno podía leer su condena a muerte en los diarios, lo publicaban por los comunicados oficiales de las 3A. Leí que me daban, una mañana me levanté y vi en el diario que me daban 24 horas para dejar el país si no estaba condenado a muerte, es decir, asesinado. Y entonces, lo primero que hice fue que mi mujer y mis 4 hijos salieran del país, y yo me quedé, no quería. No podía aceptar una cosa así, era lo más injusto. Además, justamente estaba yo con la edición de mis libros, y entonces fui
Me refugié en una quinta en Quilmes de 2 viejos españoles anarquistas, hermoso, en verano era un hermoso lugar, todo lo que quiera, pero esta gente no compraba diario, no tenía televisión y no tenía radio. Entonces yo al tercer día le pregunté, digo, pero don García, ¿ustedes no compran diario, no tienen televisión, no tienen radio? Y me contestó, nada, aquí no se compra nada de la burguesía. Si quieres ahí tienes música española para escuchar. Y yo pensé, ¿qué voy a hacer escuchando todo el día música española mientras se mata a la gente en la ciudad de Buenos Aires? Entonces decidí irme porque en el exterior podía hacer mucho más a favor de la democracia argentina, denunciando todos estos hechos, que quedándome en el país y no poder expresarme. Y así se hizo. Y así me enteré de la triste suerte de este querido amigo, de este gran dirigente, Agustín Tosco, también perseguido por las 3A de López Rega, que fue refugiándose en casa de amigos y que no podía, tenía una enfermedad grave, que no podía ir a un sanatorio o ningún hospital porque iba a haber siempre a alguien que lo denunciara y iba a ser asesinado de esa manera. Y he hablado con el médico que lo atendió, estando perseguido, y con los amigos que lo visitaban. El médico que lo atendió hizo todo lo posible para salvarlo, pero no hubo caso. Se nos murió en plena vida creadora. Es una pena. Pero lo magnífico, lo extraordinario, es que un colegio lleve el nombre de él. Qué contento estará en los cielos, que lo merece él, de que en una escuela donde se aprende, donde se enseña, donde me imagino que se enseña la verdadera democracia, conociéndolo al director. Es el camino que tenemos que seguir. Cumplir alguna vez con lo que nos dice, con lo que cantamos en el himno. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Fíjense qué extraordinario nuestros próceres. 1813 cantamos, ved en trono a la noble igualdad. Llegar a la igualdad pero en libertad. Lo cantamos, pero no lo cumplimos. No solamente con la vida miseria, sino con la falta de trabajo que hay, con los hechos delictuosos, etcétera, etcétera. Nos falta mucho todavía para conseguir una auténtica libertad. La igualdad para todos, en libertad. El sueño de Agustín Tosco. Muchas gracias.